Esta lección será una perspectiva bíblica de las misiones. Primero vemos que cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicará si no fueren enviados? Romanos 10, 14, 15. Es el dilema de la iglesia. Pero hay ideas alternativas a misiones. Algunos dicen que es la imposición de la cultura occidental. No. Es una cobertura religiosa para el esparcimiento de la influencia política capitalista. No. Es solo un programa masivo de asistencia social para desarrollar a las naciones. Tampoco. Es civilizar o cristianizar a la gente primitiva. Es la razón por la cual hoy la mayoría de los países tienen resentimiento contra los misioneros. Ellos no necesitan ser civilizados. Perspectiva también dice de que no se origen en las metas nobles del hombre. Comienza en la iniciativa divina. Él se preocupa primeramente. Es Dios que busca su creación perdida. Es Dios que dirige a los hombres y a las mujeres quienes son como Él es, para involucrarse en la pasión de su corazón, ganar a los perdidos hacia sí mismo y crear juntos una comunidad. En el Antiguo Testamento, el impacto de las misiones es oscurecido por el enfoque mayor en una sola nación, Israel, después de Abraham. Desde el inicio, el propósito de Dios fue para todas las naciones, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, versículo 20. Las limitadas revelaciones a Israel se esperaba que fueran partidas, primero a Abraham, hasta Moisés, hasta la terminación del Antiguo Testamento y luego para todo el mundo. Las revelaciones restringidas a través de Jesús y a través del Espíritu a los apóstoles y luego a las iglesias para esparcir al mundo. Siempre así ha sido el plan de Dios. En Romanos 3:29, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? No lo es. ¿También de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Israel fue escogido para recibir la promesa de Dios de salvación y el conocimiento de Yahweh para transmitirlo al mundo. La manera como Israel se desarrolló fue distinta a la intención de Dios. Israel no entendió compartir la bendición de Dios. Al contrario, ella buscó una prosperidad egoísta en lugar de buscar la justicia perfecta por fe para compartir con todos los gentiles. En Romanos 4. Esto provoca tres preguntas. ¿Tiene el Antiguo Testamento un mensaje misionero? ¿O muestra en el Antiguo Testamento un propósito misionero? ¿Y revela el Antiguo Testamento alguna actividad misionera? Si Dios es quien Él revela ser, entonces el mensaje es para todos los hombres. En el sitio de Asiria contra Samaria, hubo unos leprosos que arriesgaron ir a los asirios para comida y descubrió el campamento abandonado. Se alimentaba en mesas de banquetes sin nadie. Luego se dieron cuenta de que la ciudad estaba todavía muriendo de hambre. Entonces les fueron a avisar. Y siendo así, segundo Reyes 7, 8, 9, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. No las estamos dando a conocer. Vayamos ahora mismo y demos aviso. La historia muestra. El mensaje misionero es que
Es el que uno valora y que sabe que otros también lo necesitan. Un Dios como creador del universo. Génesis 1:1 dice que refuta todos los errores de los hombres: el ateísmo, agnosticismo, evolución, politeísmo, materialismo, panteísmo y humanismo, etc. ¿Cuál es la diferencia? Ya que Dios está ahí, Él quiere que nosotros lo conozcamos. La santidad de Dios no acepta ni un solo pecado, según Génesis capítulo 3. Nuestros pecados deben ser tratados de manera como Dios los va a aceptar. Dios revelándose a sí mismo. Un Dios justo es también de juicio. Dios le dio a la humanidad 120 años para arrepentirse con la predicación de Noé, predicador de justicia, es decir, ofrecida como un regalo por fe, en 2 Pedro 2:5. Enoc predicó del juicio venidero también, según Judas 14. Los falsos dioses son tanto inmorales como impersonales. El sentido pagano en cuanto a lo bueno y a lo malo está pervertido. Por esto no tienen culpa alguna. Según Mateo 24, 38 a 39, comiendo y bebiendo, casándose, dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, sin darse cuenta de su propio pecado. Un Dios de gracias que siempre provee la salvación. Es como Él dio un abrigo de sangre para Adán y Eva, es decir, que mató 2 ovejas para darles cobertura después de su pecado. Dios inicia las relaciones y da promesa tras promesa, profecía e intervenciones. Dios da convicción del pecado, además. En Juan 16:8, atrae a todos por el poder del Evangelio. Sin darse cuenta de su propio pecado, no hay necesidad, pero cuando el Espíritu opera, Dios, cuando se revela a sí mismo, está trayendo a la gente a sí mismo. El hombre ha pervertido la imagen de Dios y necesita arrepentirse. Romanos 1:23. ¿Cómo y quién en realidad es Él? El hombre es el único creado a la imagen de Dios. Gran diferencia entre el hombre y el animal, porque Dios creó el hombre según su imagen. Creado a la imagen moral, intelectual, volitiva de Dios, lo suficiente y noble para gobernar sobre los animales y ser responsable de obedecer las leyes de Dios. La raza humana es una unidad. Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado en el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 10, 34 a 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace aceptación de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El pecado y la depravación son universal. Muerto espiritualmente es el resultado de cualquier desobediencia. Según Génesis capítulo 2, versículos 16 a 17. Éfesos 2, capítulo 2, 1 a 5, describe cómo el resultado del hombre. Según Pablo, estamos muertos en pecado. En el día en que Adán y Eva comieron en desobediencia, esto fue el día en que ellos murieron espiritualmente. Y los descendientes del mundo hundidos en el pecado adictivo y la depravación. Romanos 5, versículo 12. Nadie escapó de esta corrupción. En Romanos 3:22
Y el 23 dice que porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Ni una sola persona ha obedecido aún los 10 mandamientos. Esta verdad debería llevarnos a buscar el perdón de Dios. Ese es el mensaje de Gálatas capítulo 3, siglo 24. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Aunque ninguno es igualmente pecaminoso, ninguno puede hacer nada por sí mismo para agradar a Dios, o menos a ser aceptado por Él. En Romanos 8, 6 a 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Todos están igualmente desesperados por el Evangelio, pero ninguno tiene el derecho especial del Evangelio. Pero Dios tiene un propósito misionero. El Antiguo Testamento no es un favoritismo racial egocéntrico, sino que Israel perdió el propósito de Dios para ella. El pacto de Dios con Noé y sus hijos, a pesar de las revelaciones e intervenciones increíbles, pero pronto la mayoría de la gente se olvidó de Dios. La rebelión de los descendientes de Noé luego del diluvio llevó a Babel y a diferentes culturas. Romanos 1, 18 a 32 describe los humanos degenerados. El pacto de Dios con Abraham en Génesis capítulo 2 también muestra el propósito. Fue sacado de la idolatría. Abraham en Génesis 12, 1 a 3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es el propósito de Abraham. ¿Es suficiente? En Génesis 15, versículo 6, una de las expresiones más claras del Evangelio en todo el Antiguo Testamento. Dice de Abraham, y creó a Jehová, y le fue contado por justicia. Cuando Dios le cuenta no de sus pecados, le cuenta por justicia. En Romanos 4, el argumento de Pablo es que Abraham recibió la bendición por fe como un gentil, antes de tener el señal del pacto, para que el mundo gentil sea bendito, así como Abraham lo fue con la justicia de Dios por fe en su palabra. Este fue el mensaje que Dios quería que su pueblo compartiera con todo el mundo. Y por eso cuando Él llevó a guiar a Abraham de Ur de Caldea a un terreno que Él escogió, dio una zona muy estratégica. No pudo pasar por el desierto, sino que en este centro de todo el mundo en aquel entonces. Todos los productos de África al mercado del mundo pasaba por Israel. Igualmente todo lo que transportaba desde el área mediterránea tenía que parar en Egipto, en Alejandría, y pasar por Israel para llegar al Golfo y viceversa. Todo lo que pasó del Golfo y del Oriente pasaba por Israel. Así que el centro más estratégico no puede ser, justo en el plan de Dios. Además, en el pacto de Dios con Israel, por medio de Moisés, después de 400 años de un milagroso éxodo de la esclavitud en Egipto, cruzó también milagrosamente y supervivencia durante 40 años en el desierto. Luego en Cades Barnea, ellos todavía estaban demasiado asustados para dejar que Dios le prueba a sí mismo en cuanto a la conquista de Canaán. Entonces quedaba allí por 40 años hasta que una nueva generación, dispuesto a confiar en él, se levantara. En Éxodo 9:16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Lugar de los convertidos de gentiles en Israel. Caleb, el gran hombre de fe y de liderazgo, fue un gentil.
Fue un ceniceo. En Josué 14 dice que habiendo seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel, ellos podrían compartir a la Pascua, también en Números 9:14. Los gentiles podrían ofrecer sacrificios en Levíticos 17:8. Mateo nombra 4 mujeres gentiles en la genealogía de Jesús. Y Ruth, la moabita, fue asimilada en Israel en Ruth 1:16-17 y se convirtió en una antepasada de Mesías. Pedro hace de solamente Salmos 175 referencias que incluyen a los gentiles, al pueblo universal de Dios. Muchos son cumplimientos del milenio, pero revelan la intención de Dios para el mundo. Salmo 22:27. Se acordarán y se volverán a Jehová a todos los confines de la tierra. Salmo 46:10. Conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones. Salmo 66:4. Toda la tierra te adorará. Salmo 96, versículo 10. Decir entre las naciones, Jehová reina. Todo esto indicaciones que el enfoque de Dios siempre es universal. Salomón entendió la importancia mundial de la adoración del templo. Reyes 8 dice que asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieran a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. Ese es el plan de Dios, pero los pueblos de la tierra tienen que escuchar por medio de alguien. Y Israel no estaba dispuesto. El propósito en el Reino Unido es que los extranjeros, en Isaías 56, versículos 6 y 7, y a los extranjeros se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo. En versículo 7, los llevaré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Los profetas también indican este propósito en Isaías 42, 1 y 4. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. No vacilará ni desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperen su ley. En 49, versículo 6, Isaías dice que no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Este es el plan de Dios. Y finalmente en Isaías 52, versículo 10, el Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Es como ellos deberían haber visto el mundo, pero no lo vieron así. Vemos primero que en el Antiguo Testamento que el mensaje es que ellos tenían que venir y ver lo que Dios ha hecho a Israel. Pero en el Nuevo Testamento es diferente. El énfasis es en ir o vayan y digan.
Esa es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El impacto del exilio y la dispersión es evidente cuando fallaron a su función de ser como reino de sacerdotes para bendecir a todas las familias de la tierra, según lo que dijo a Abraham, con el mensaje de su justa gracia. Fallaron en ser testigos de Yahweh por la religiosidad idólatra y la inmoralidad dentro de ellos. Y como consecuencia, les mandó a auxilio. Efecto negativo del cautiverio. Los hebreos cambiaron la idolatría por el fariseísmo. En Mateo 16, versículo 6, guardaos de la levadura de los fariseos. Su mente legalista torcida crucificó al Salvador porque él habló acerca de aceptar a los gentiles y de su unidad con el Padre. Como él era el Emmanuel, Dios con nosotros, él pudo hablar de todo lo que era su plan. Como consecuencia, Israel en el Antiguo Testamento existió hasta 722 a.C. Y por la idolatría y rebeldía, Dios tenía que levantar a Siria para llevar todas las 10 tribus de Israel y dispersarlos por todo el imperio de Siria y nunca volvieron. En Judá también existió hasta 586 a.C., pero igualmente por la idolatría y rebeldía que ellos fueron llevados también a cautiverio por Babilonia, todo lo de Judá. Pero ellos volvieron bajo la mano de Esdras en 536, pero volvieron con farisaico y legalista para empezar de nuevo. Todavía hizo algo estratégico para el plan de Dios en cuanto a las diferentes sinagogas. El efecto positivo del cautiverio de los asirios y babilonios es que curó para siempre de idolatría. Les forzó a establecer sinagogas para estudiar y exponer la Biblia. Les forzó a dar fe de Dios en circunstancias difíciles como Daniel y Esther. Muchos gentiles comenzaron a venir a las sinagogas y tradujeron inclusive el Antiguo Testamento al griego, la versión que se llama Septuaginta, o los 70, fueron 70 traductores. En Hechos 15:21 dice que en efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lee en las sinagogas todos los sábados. Esto le dio cuenta de su pecado y de que solo Dios tiene el remedio para el hombre.